historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 25. Hola chicos. Estoy de vuelta y con otro capítulo. Tengo que advertirles a todos que este capítulo será increíble, pero también bastante intenso. Así que asegúrate de llevar todos los bocadillos porque será un gran viaje. Porque no estoy bromeando, este capítulo es el mejor que he escrito hasta la fecha. Comenzar. El gran salón de Ágreas, resplandeciente con sigilos brillantes y el leve zumbido de la magia en el aire, cayó en un profundo silencio cuando Sith Lucifer se puso de pie. Todas las miradas estaban puestas en él. Dioses, reyes, guerreros y emisarios de panteones y facciones de todo el mundo. La gravedad del momento pesaba sobre todos los presentes, pues se trataba de una convergencia sin precedentes. Cada representante del panteón se sentaba en una gran mesa circular, una de las más grandes considerando la cantidad de figuras presentes. Cada grupo sobrenatural estaba representado por 2 o 3 figuras. Todos excepto las 3 facciones bíblicas, que actualmente solo estaban representadas por Sith, Azazel y Michael. De pie, el cabello carmesí de Sith brillaba bajo los orbes mágicos que iluminaban la sala. Su regia túnica realzaba la majestuosidad de su presencia, pero fue su aura serena e imponente la que realmente capturó la atención de la sala. Respiró hondo, mientras sus ojos carmesí escudriñaban a los presentes. El tiempo de las cortesías había pasado. Ahora era el momento de inspirar. Líderes del mundo, comenzó Sith, con voz firme pero cálida, resonando en la vasta sala. Amigos, aliados y quienes, como nosotros, buscan un futuro mejor, les doy la bienvenida a todos a Ágreas. Es un honor estar ante ustedes en este día histórico. Una oleada de energía recorrió la sala al comprender el significado de sus palabras. La mirada de Sith se dirigió a Rayos Iris, Zeus y Atenea, Sun Wukong y Wan Yin, Amaterasu y Susanoo, e innumerables otros. Durante milenios, hemos recorrido un camino marcado por el conflicto, continuó Sith con la voz teñida de tristeza. Nuestras historias están manchadas por guerras libradas por el dominio, por el odio alimentado por malentendidos y por la sangre derramada por la obstinada negativa a escuchar. Todos hemos pagado un precio demasiado alto para contarlo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en él. El silencio en el pasillo era ensordecedor, pero cargado de anticipación. Pero hoy nos hemos reunido aquí para cambiar eso, declaró Sith, con voz firme y convencida. Hoy damos el primer paso para romper el ciclo de dolor y pérdida. Esta no es solo una alianza de ángeles caídos y demonios. Es un rayo de esperanza para el mundo entero. Un testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando nos atrevemos a soñar con la paz. Azazel, siempre el carismático orador, dio un paso al frente. Sus ojos dorados brillaban con picardía y sinceridad. Sonrió con sorna, con la comisura de los labios curvada hacia arriba, antes de hablar. Seamos sinceros, comenzó Azazel, con un tono más ligero pero no menos impactante. Todos hemos tenido nuestra cuota de desacuerdos. Algunos más que otros. Pero ¿cuál es el resultado de tanta lucha? Innumerables vidas perdidas, recursos desperdiciados y legados empañados. Nos hemos desangrado mutuamente durante demasiado tiempo. Azazel hizo un gesto a los líderes reunidos. Miren a su alrededor. Esta, justo aquí, es la sala más poderosa que existe. Dioses, reyes, reinas, guerreros, si no podemos dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos, ¿quién lo hará? Michael, sereno y radiante, se levantó de su asiento. Su serena presencia pareció calmar la tensión en la sala. Su túnica blanca brillaba tenuemente y su voz serena resonaba como un himno. La unidad no es solo la ausencia de conflicto, dijo Michael, con las manos entrelazadas. Es la presencia de la comprensión. Requiere esfuerzo, sacrificio y confianza. Y aunque la confianza no nos resulte fácil a todos, es una base que debemos esforzarnos por construir. Dirigió su mirada a las delegaciones más pequeñas, los emisarios de facciones menores y panteones menores que más habían sufrido en el fuego cruzado de las grandes guerras. Con ustedes, que han soportado el peso de nuestros errores, tenemos una deuda. Y juramos que esta alianza será su escudo, su santuario y su voz. Sith volvió a tomar el centro del escenario, con voz firme e inquebrantable. Este no es el fin de nuestras luchas. Lejos de eso. Habrá oposición, tanto dentro como fuera de estos muros.
Habrá quienes duden, quienes conspiren, quienes busquen deshacer lo que construimos aquí hoy. Pero les pregunto, ¿qué mayor causa hay que alzarnos y demostrarles que están equivocados? ¿Mostrarle al mundo que la unidad no es una debilidad, sino nuestra mayor fortaleza? La sala estaba en silencio, pero la energía era palpable. Los líderes intercambiaron miradas, sus expresiones pasaron del escepticismo a la contemplación y, en algunos casos, a la resolución. El futuro que estaban forjando era incierto, pero se estaban sentando las bases. Y así, concluyó Sith, te pregunto, no como un demonio, no como un gobernante del inframundo, sino como alguien que sueña con un mundo donde nuestros hijos puedan vivir sin miedo. ¿Estarás con nosotros? ¿Lucharás, no unos contra otros, sino por un futuro de paz y prosperidad? La sala estalló en murmullos mientras los líderes asentían, algunos expresando su acuerdo. Se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia. XXXX concluido el conmovedor discurso de Sith, la reunión pasó al terreno pragmático de las negociaciones. A pesar de los nobles ideales de paz y unidad, siglos de desconfianza y rivalidad no se disiparon tan fácilmente. Michael comenzó, con un tono sereno que intentaba guiar la conversación hacia un punto de encuentro. Como afirmó Sith, esta alianza no es meramente simbólica. Debe basarse en una cooperación tangible. El comercio y el apoyo económico mutuo serán una de las piedras angulares de esta unidad. Danu, la diosa celta, se cruzó de brazos, con una expresión tranquila teñida de desdén. ¿Comercio y cooperación? ¿Con quienes han causado un sufrimiento indescriptible a nuestro pueblo? Sus penetrantes ojos verdes se clavaron en Zeus, con un tono cortés pero mordaz. El panteón griego ha prosperado durante mucho tiempo, a menudo a costa de otros. ¿Acaso debemos apresurarnos a tender una mano sin reparar las transgresiones del pasado? Zeus se erizó, y su voz resonante llenó la sala. No presupongas, Danu, que la prosperidad del Olimpo se produjo a costa de tu pueblo. Hemos soportado nuestras propias guerras y conflictos, como todos los presentes. Lug, el magistral guerrero del panteón celta, se inclinó hacia adelante, con la lanza apoyada a su lado. Hablas como un rey que nunca ha tenido que reconstruir sus tierras tras ser arrasadas por los invasores. Quizás si hubieras visto tus lugares sagrados profanados, comprenderías nuestras quejas. La tensión en la sala aumentó, y los murmullos se extendieron entre las demás delegaciones. Las delegaciones griega y celta siempre habían albergado animosidad histórica, y parecía que esta reunión no sería inmune al resurgimiento de viejas heridas. Antes de que la discusión se intensificara, Odín se levantó de su asiento. La presencia del padre de todo inspiraba respeto. Su único ojo penetrante alzaba una mano para acallar los murmullos. Basta, dijo con voz serena pero resonante. No vinimos aquí a reabrir viejas heridas. Vinimos aquí para asegurarnos de que no haya nuevas. Volviéndose hacia Danu y Lug, inclinó la cabeza respetuosamente. Sus quejas son válidas. Las cicatrices del pasado no se borran fácilmente. Pero consideren esto, ¿cuál es el precio de aferrarse a viejos rencores cuando el futuro exige unidad? Su mirada se dirigió a Zeus, con tono firme pero no acusador. Y tú, Zeus, debes entender que la fuerza no se mide por lo que has construido, sino por lo que estás dispuesto a compartir. Para que esta alianza tenga éxito, debe haber un reconocimiento de los daños del pasado, seguido de acciones para sanarlos. Las palabras de Odín parecieron calmar la sala, aunque la tensión aún persistía. Continuó con voz firme y sabia. Se puede lograr una compensación mediante acuerdos comerciales. Gradualmente, con el tiempo, quienes más han prosperado podrán ayudar a quienes han sufrido. No se trata de castigo ni reparación en el sentido tradicional. Se trata de asegurar que ninguna facción se quede atrás a medida que avanzamos. Danu asintió lentamente, su expresión se suavizó. Hablas como un verdadero mediador, Odín. Quizás esto pueda ser un camino a seguir. Zeus inclinó levemente la cabeza, aunque su orgullo permanecía intacto. Por el bien de esta alianza, estoy dispuesto a considerar tales acuerdos. Michael aprovechó la oportunidad para profundizar la conversación. Hablemos de los acuerdos comerciales con más detalle. Cada facción tiene recursos, artesanías y conocimientos únicos. Mediante un intercambio justo, todos podemos beneficiarnos. Ra, el dios egipcio del sol, habló a continuación, con su aura dorada brillando tenuemente. Egipto nos proporcionará el conocimiento de nuestros archivos, así como materiales de las riquezas del Nilo. A cambio, buscamos tecnología e innovación de otros, en particular de los nórdicos y los griegos, cuyas artesanías son reconocidas.
San Wukong, el rey mono, se recostó con una sonrisa traviesa. Mientras no me quede estancado escribiendo informes comerciales, estoy contento. La risa resonó suavemente por la sala, aliviando parte de la tensión persistente. Con la sala mucho más tranquila, la conversación y la negociación fluyeron durante la mayor parte de una hora. Los desacuerdos y conflictos surgieron solo para ser resueltos, afortunadamente, con el compromiso a través del entendimiento. Siendo la diligente criada que era, Graifia había atendido a cada figura en la habitación, sirviendo bebidas, bocadillos y satisfaciendo cualquier necesidad que pudiera con la mayor eficiencia. Al final, una vez resuelto el asunto comercial, fue necesario abordar el siguiente asunto. Y el líder de los demonios lamentablemente tuvo que asumir el peso de romper la atmósfera algo pacífica. Sir Zeus dio un paso al frente, con expresión seria. Si bien hemos hablado de alianzas, cooperación y el camino hacia la paz, no podemos ignorar las sombras que se ciernen sobre nuestros esfuerzos, comenzó Sir Zeus, con un tono de voz calmado y un matiz de gravedad. Hay quienes se oponen a lo que estamos construyendo hoy aquí, una coalición del caos que prospera en la discordia. La sala quedó en silencio mientras Sir Zeus continuaba, sus ojos carmesí fijos en los de los líderes reunidos. La Brigada del Caos, dijo con voz afilada como una espada. El solo nombre causó sensación en la sala. Los líderes se tensaron en sus asientos. Otros intercambiaron miradas de complicidad y preocupación. Ni siquiera los más estoicos pudieron ocultar su inquietud. No están ligados por la lealtad a ninguna facción o panteón en particular, continuó Sir Zeus. La Brigada del Caos es una amalgama de rebeldes, radicales y disidentes de todos los rincones del mundo sobrenatural. Individuos que rechazan la paz y la estabilidad, prefiriendo la anarquía a la cooperación. Una pausa. Luego añadió, pero su verdadero peligro reside en quien los comanda, Ophis. La tensión en la sala se agudizó, palpable al pronunciar el nombre. Ophis. El dragón infinito. La sola idea de su presencia era suficiente para inquietar incluso a las figuras más poderosas de la sala. Ra, cuyo aura dorada se atenuó levemente por el peso de la discusión, habló primero. Si no me equivoco, comenzó Ra, con su voz grave resonando por la cámara, el tratado de paz firmado en Quo fue interrumpido por la misma Brigada del Caos, ¿no es así? Su mirada penetrante se dirigió a Michael, quien asintió solemnemente en señal de reconocimiento. Lo fue, confirmó Michael, con un tono sereno ahora teñido de tristeza. El evento pretendía ser una celebración del primer paso hacia la paz entre el cielo, el inframundo y los Grigori. En cambio, se utilizó como escenario para el terror. Sentado a su lado, Azazel frunció el ceño ante el recordatorio. Fue un insulto a nuestros esfuerzos. El líder Grigori intervino antes de continuar. Aunque Michael, Sir Zeus y yo firmamos con éxito el acuerdo de paz. El hecho de que nos atacaran menos de una hora después fue un duro golpe a nuestros esfuerzos por dejar atrás la guerra y el conflicto. Puedo entender lo que estás sintiendo. Shiva se levantó de su asiento, atrayendo todas las miradas. La presencia del destructor, aunque serena, irradiaba un poder innegable. Su piel oscura parecía brillar levemente bajo las luces mágicas. Considerando su audacia, su mirada brilló de furia, y se tomó un momento para calmar su ira antes de comentar. La Brigada del Caos, no es solo una molestia, sino una gran amenaza, una que exige que la tomemos con la máxima seriedad. La habitación se quedó aún más silenciosa, como si ni siquiera el aire se atreviera a moverse mientras Shiva hablaba. Hace unos meses, comenzó Shiva, recorriendo con la mirada a la asamblea, un grupo de insurgentes de la Brigada del Caos se infiltró en uno de mis templos sagrados. El templo, un antiguo monumento dedicado a Brahma, Vishnu y a mí, fue profanado. Robaron artefactos que habían permanecido intactos durante milenios. Destruyeron reliquias sagradas. Shiva hizo una pausa y apretó ligeramente la mandíbula, aunque su tono permaneció controlado. Esto no fue un simple robo. Fue una declaración, un insulto abierto al panteón hindú. Los insurgentes responsables lograron evadir la captura, pero su mensaje era claro. Podían entrar en nuestro territorio sin ser invitados, abofetearnos y salirse con la suya. Aunque tranquilo, había una pasión en las palabras de Shiva que dejaba claro que el incidente lo había indignado incluso a él. El destructor no era conocido por hablar a menudo en tales situaciones, pero cuando lo hacía, sus palabras eran tan fuertes como montañas. Vishnu tomó el relevo mientras Shiva se sentaba, con una mueca de irritación similar en su rostro. Según tengo entendido, esta es la segunda vez que han atacado o humillado a facciones con tanta audacia. Una vez contra nosotros. La segunda, el día de los acuerdos de paz de Quo.
Que sean 3 veces, dijo Akasa, sorprendiendo a todos con la revelación. Menos Sithech, que se había mantenido informado gracias a que Greyfia le informaba cada pocos días. Akasa Bloodriver, la reina vampiro, se levantó con gracia de su asiento. Sus ojos esmeralda brillaron tenuemente, y la luz se reflejó en los intrincados patrones de su vestido oscuro. La serena autoridad que irradiaba solo era comparable a sus palabras, que denotaban un dejo de frustración. La Brigada del Caos también ha dado a conocer su presencia a los vampiros, comenzó Akasa con voz fría pero mordaz. Recientemente lidiamos con lo que parecía ser una pequeña rebelión entre algunos miembros de nuestra raza. Al principio, lo descartamos como un conflicto interno, un asunto político. Después de todo, la rebelión solo contaba con una docena de vampiros liderados por mi exmarido debido a su visión de la supremacía vampírica. La reina vampiro Shinzo era conocida en todo el mundo por su naturaleza amable y tolerante, la líder que había transformado la raza de vampiros de salvajes sedientos de sangre a seres sobrenaturales civilizados. Descubrir que ella también había enfrentado problemas y divisiones fue inesperado, pero también esperado, en cierta medida. Inesperado considerando lo pacífica que se había vuelto la facción vampírica bajo su mando, pero también esperado considerando que ninguna facción o panteón del mundo carecía de sus propios problemas. Esto simplemente sirvió como recordatorio de que, por todo el bien y el cambio que uno pudiera traer, siempre habría alguien que deseara la guerra. Su mirada se agudizó. Sin embargo, cuando la rebelión fue sofocada ese mismo día, capturamos a un puñado de insurgentes. Al interrogarlos, revelaron que pertenecían a la Brigada del Caos. Desafortunadamente, eso fue todo lo que lograron decir. La curiosidad de muchos líderes se despertó. Luke de los celtas se inclinó hacia adelante. ¿Y por qué fue eso todo lo que revelaron? ¿Se mostraron reacios a cooperar? Akasa negó con la cabeza, entrecerrando sus ojos verde esmeralda. No. Fueron silenciados por un sello. Un sello de conexión simultánea. En el momento en que revelaron su afiliación, la magia se activó, matando no solo al que habló, sino también a todos los que estaban en su vecindad. Hubo un momento de silencio atónito mientras el peso de sus palabras calaba hondo. Y con Otis, una de las 3 grandes bestias al frente, no hace falta decirlo, pero el señor Shiva tiene toda la razón. Este es el único grupo que no podemos permitirnos tomar a la ligera, explicó la reina vampiro, con una frustración evidente a pesar de su fachada serena. El silencio tras la revelación de Akasa fue opresivo. Cada líder asimiló el peso de sus palabras. Prueba de la crueldad de la Brigada del Caos, su absoluta disposición a desafiar cualquier intento de descubrimiento. Atenea rompió el silencio. Levantándose de su asiento, dio un paso al frente. Su reluciente armadura plateada tintineó levemente con su movimiento. Sus penetrantes ojos grises examinaron la asamblea con expresión sombría. Si Otis, una de las 3 grandes bestias, realmente está al mando de la Brigada del Caos, las consecuencias son nefastas. Nuestras posibilidades de supervivencia, de victoria, hizo una pausa, inhalando profundamente antes de continuar. Son escasas, como mucho. Sus palabras, mesuradas y pragmáticas, tocaron la fibra sensible. Dioses y guerreros intercambiaron miradas inseguras, algunos murmurando entre ellos. No podemos engañarnos pensando que podemos superar esta amenaza por medios ordinarios, continuó Atenea, mirando a cada ser en la habitación uno por uno. El poder que ostenta Opis es tan vasto que se la ha catalogado como la diosa dragón infinita. Con un enemigo tan escandalosamente poderoso, no podemos flaquear. Si permitimos que nuestras historias fragmentadas vuelvan a sembrar la división, significará nuestro fin. Una oleada de inquietud recorrió la sala, pero las palabras de Atenea resonaron con una verdad innegable. Atenea tiene razón, dijo Amaterasu, asintiendo a la diosa griega de la sabiduría antes de centrar su atención en los demás. Si queremos sobrevivir contra un ser del calibre de Ophis, no podemos dejar que nuestros conflictos pasados dicten lo que hacemos ahora. Sus ojos dorados recorrieron los panteones reunidos, firmes. Debemos dejar atrás nuestros rencores. El odio que albergamos, ya sea entre griegos y celtas, o entre ángeles y demonios, será nuestra perdición si no lo dejamos a un lado. Solo juntos podemos tener una oportunidad. Pero no es solo eso, dijo Brahma, atrayendo la atención de todos. Aunque supuestamente no nos enfrentáramos a esta desastrosa situación actual, debemos dejar de lado nuestras diferencias. ¿De qué otra manera permitiríamos que nuestros hijos vivieran en paz? Debemos unirnos, no solo porque tenemos un enemigo común, sino también porque queremos una vida mejor para nuestra familia y nuestro pueblo.
Los asentimientos y las aprobaciones se registraron rápidamente y todos estuvieron completamente de acuerdo con el dios hindú de la creación. Este fue el momento en el que todas las facciones y panteones se unieron. Un momento de unidad. De repente, la habitación quedó extrañamente silenciosa. Un escalofrío recorrió el pasillo, tan sutil al principio que muchos pensaron que no era más que una ilusión óptica. Luego, como si la temperatura hubiera bajado 1 grado, una risa profunda y oscura resonó por la vasta cámara. Reverberó por las paredes, un sonido que estremeció a todos. No era ni fuerte ni agobiante, pero tenía un peso que heló la sangre de todos los presentes. Sirceps se tensó, entrecerrando sus ojos carmesí mientras observaba la habitación con los sentidos en alerta máxima. La expresión de Michael se ensombreció al agitar instintivamente sus alas, e incluso Azazel, habitualmente tan relajado e irreverente, se irguió. Los dioses y los guerreros se miraron unos a otros, con las armas a su alcance, pero nadie podía identificar el origen del sonido. Y luego, silencio. XXXX Naruto estaba con Rias al borde del gran balcón con vistas a la reunión. Ambos permanecieron en silencio un rato, absorbiendo la intensidad de la conversación, pero ese repentino cambio en la atmósfera captó la atención de Naruto. ¿Qué pasa?, murmuró Rias con tono inquieto mientras miraba hacia abajo. La visión de dioses y gobernantes nerviosos la inquietaba. Naruto frunció el ceño y entrecerró ligeramente sus ojos cerúleos mientras observaba la mesa de líderes. No lo sé, respondió en voz baja. Pero algo no encaja. Antes de que Rias pudiera responder, la voz del Kyuubi repentinamente estalló en la mente de Naruto, una voz que Naruto nunca había escuchado tan aterrorizada en toda su vida. Naruto. Escúchame. Sal de ahí. Ahora. Rugió el Kyuubi. El shinobi parpadeó en shock, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Kyuubi gruñó con fuerza. Su agitación nunca se había hecho más evidente que ahora. Estás en peligro. Está aquí. Todo el cuerpo de Naruto se quedó inmóvil. Él. Madara. Madara Uchiha está aquí. Naruto se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Su mente corría a 1000. ¿Uchiha? Ese apellido lo golpeó como un rayo, enviando una descarga helada por sus venas. ¿Naruto? La voz preocupada de Rias rompió su estado de congelación al agarrarlo del brazo. ¿Qué pasa? XXXX El gran salón, la tensión era sofocante. El silencio había regresado, pero la sensación de inquietud era ahora mucho más intensa. Dioses, demonios y emisarios se giraron bruscamente cuando una voz desconocida, suave y fría, rompió el silencio. No es necesario que os preocupéis por Opis. La tranquila declaración resonó por toda la cámara, y todas las cabezas se giraron hacia el centro. Una figura emergió como surgida del aire, con movimientos fluidos y serenos. Se erguía erguido, con rasgos afilados y angulosos, enmarcados por una cabellera puntiaguda, negra como el ala de un cuervo, que le caía hasta la cintura. Una extraña presencia lo rodeaba, sofocante pero de una fría dignidad. Su túnica oscura ondeaba como sombras, pero lo que llamó la atención de todos los presentes fueron sus ojos, esos ojos rojo carmesí que giraban perezosamente con 3 tomoe. El Sharingan. La habitación quedó en un silencio sepulcral, mientras los dioses y los líderes observaban al hombre que aparentemente había aparecido de la nada. Zeus fue el primero en romper el silencio. Su voz resonante exigió: ¿Quién eres y qué quieres decir con eso? La figura volvió la mirada hacia Zeus, indiferente a la atronadora autoridad de su voz. No tienes por qué temer a Ofis, repitió con frialdad. Ya no es relevante. Danu, con expresión endurecida y cautelosa, dio un paso al frente. Explícate. ¿Qué quieres decir con ya no es relevante? Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa, casi condescendiente. Sus ojos carmesí se posaron en Danu antes de hablar con serena firmeza. Opis está muerta. La sala estalló. Murmullos de incredulidad, susurros de asombro y gruñidos bajos llenaron el espacio. La sola idea parecía inconcebible. Opis, el dragón infinito, una de las 3 grandes bestias, había muerto. La expresión de Sith se ensombreció, su voz aguda y autoritaria. Estás haciendo una afirmación peligrosa. El aire se volvió más frío mientras Madara Uchiha permanecía inmóvil, sus ojos carmesí Sharingan escaneando la habitación, calculadores e inflexibles. Al ver que no creían tanto en sus palabras, el fantasma de Uchiha optó por una prueba visual. Levantó una mano y un leve pulso de chakra llenó el espacio, sutil pero inquietantemente preciso. De un pequeño pergamino a su lado, una columna de humo se alzaba en espiral.
Los líderes observaban, entrecerrando los ojos con sospecha e inquietud a medida que la figura dentro del humo se hacía más nítida. Con un floreo, el humo se disipó, revelando la cabeza cercenada de Otis, el dragón infinito, una de las 3 grandes bestias. Su expresión, congelada en una serenidad sin vida, parecía una inquietante burla de la destrucción que una vez había encarnado. En esta historia, Otis no es una cambiaformas, solo tiene la forma de una mujer de cabello negro cuando no está en su forma de dragón. Un jadeo colectivo escapó de los líderes reunidos. La gravedad de lo que presenciaban dejó sin aliento incluso a los más serenos. Otis, un ser cuyo poder solo era superado por el de Gran Rojo y Triexa, estaba muerto. Shiva, el destructor, apretó con más fuerza su tridente. Su rostro, habitualmente estoico, se endureció por la sorpresa. El único ojo de Odín se abrió ligeramente. El anciano padre de todo se quedó momentáneamente aturdido antes de que su expresión volviera a la de una cautelosa calculada. Danu, la diosa celta de la vida y la sabiduría, se llevó instintivamente una mano al pecho. Sus ojos esmeralda rebosaban de incredulidad. Incluso San Wukong, el habitualmente tranquilo rey mono, se inclinó hacia adelante, sin su sonrisa juguetona, mientras su mirada penetrante se fijaba en la visión imposible que tenía ante sí. Amaterasu, con su resplandor dorado atenuándose, susurró con aspereza: imposible. Todos se levantaron de sus asientos, inmediatamente tensos mientras cambiaban toda su atención hacia el individuo frente a ellos, ya no relajados ni estoicos. Madara se irguió mientras el caos en la habitación se calmaba una vez más, sus ojos carmesí Sharingan observaban con calma las reacciones de los seres más poderosos del mundo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora que tengo su atención, dijo con suavidad, permítanme presentarme. Dejó que las palabras persistieran, cargadas de arrogancia y autoridad. Me llamo Madara Uchiha. El nombre golpeó la sala como un martillo. Graifia, de pie a la derecha de Sithech, se estremeció visiblemente. Su compostura flaqueó por un instante al abrir los ojos de par en par, recordando con claridad dónde había oído ese apellido. De Naruto, de lo que le había contado del clan con el Sharingan. El Uchiha. La brusca inhalación de Graifia no pasó desapercibida. Sithech la miró de reojo, con un destello de preocupación en su expresión. Sin embargo, su atención, como la de todos los demás, volvió a Madara. Los ojos carmesí de Madara recorrieron la sala, encontrando la mirada de cada líder por turno. Su semblante sereno era como una espada afilada, silencioso, pero letal. Aunque es bastante obvio, no veo ningún daño en decirlo. Soy el líder de la Brigada del Caos, declaró con voz serena, pero todos lo oyeron. Armas comenzaron a manifestarse por todo el salón. Espadas, lanzas, tridentes y bastones. La magia cobró vida, llenando el aire con una presión vibrante mientras los líderes del mundo sobrenatural se preparaban para el combate. ¿Alguno de ellos confiaba en sus posibilidades? No. Contra alguien que derrotó a Otis, los Otis no podían ver una victoria fácil, incluso unidos como estaban. Y aún así Madara permaneció quieto, imperturbable. Una risa suave escapó de sus labios, suave y burlona. ¿Pelearás conmigo ahora? Te aseguro que sería imprudente. Su Sharingan giraba perezosamente mientras observaba la hostilidad. No vine aquí a derramar sangre. Al menos, no hoy. La tensión no disminuyó, pero las palabras hicieron reflexionar a los panteones reunidos. La sonrisa de Madara se ensanchó, apenas un poco. ¿Esperas que creamos eso? ¿Que no estás aquí para luchar? Preguntó Sithech, con una expresión de calma que apenas traslucía un leve atisbo de inquietud. Has entrado en mi territorio, has perturbado esta cumbre y te has atribuido la muerte de Otis, una de las 3 grandes bestias. Así que puedes comprender nuestra reticencia a creerte. El Sharingan de Madara brilló levemente al encontrarse con la mirada carmesí de Sithech. No estoy aquí para convencerte de nada, Lucifer. Estoy aquí para ofrecerte una opción. ¿Una opción? Retumbó la voz de Odín, profunda y mesurada. La mirada del padre de todo permaneció fija en Madara, impasible incluso ante semejante adversario. ¿Y qué opción crees que nos ofrecerías? No puedo imaginar nada bueno, dijo Azazel mientras observaba tímidamente a Uchiha. La sala se tensó aún más mientras la mirada de Madara recorría a todos los líderes presentes. Por primera vez, su voz se endureció. Un aire de dominio se desvaneció en su fachada, por lo demás tranquila. Sométanse, dijo Madara simplemente, la palabra flotando en el aire como una maldición. Sométanse a mí y les perdonaré la vida. Salvaré a su pueblo, a sus panteones y a la frágil paz a la que se aferran con tanta desesperación.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada líder procesó la audacia de su exigencia. ¿Perdonarnos?, dijo finalmente Zeus, con un gruñido bajo y un trueno retumbando débilmente en la distancia. Hablas como si ya estuviéramos a tu merced. Hablo como me parece, respondió Madara con frialdad, impasible ante la ira de Zeus. Ya viste lo que le pasó a Ophis. Si una de las 3 grandes bestias cae en mis manos, ¿qué posibilidades crees que tendrán contra mí? A pesar de sus palabras, la reacción de la sala no fue una indignación temeraria, sino algo mucho más agudo: furia controlada. Todos los líderes, todos los dioses presentes se contuvieron, algunos por miedo, otros por precaución, pero todos por un profundo entendimiento compartido. Una comprensión de que este hombre, lo que fuera y quien quiera que fuese, era peligroso más allá de toda comprensión. Pero a pesar de eso, Luke estrelló su lanza contra el suelo, con la voz llena de justa ira. Preferiríamos morir antes que arrodillarnos ante ti. Tendrás que perdonarme por negarme, gruñó Zeus mientras un rayo crepitaba en sus puños apretados. Declaraciones similares vinieron de diferentes dirigentes. Madara simplemente volvió a reírse entre dientes, con un tono divertido. ¡Qué predecible! Ya me lo esperaba. ¿Crees que esto es un juego?, interrumpió Atenea con voz áspera. Buscas dominar a dioses y seres que no comprendes. La arrogancia será tu perdición. El fantasma de Lucia la miró, con su Sharingan brillando amenazantemente. Al contrario, te entiendo mejor de lo que crees. Pero tú no entiendes nada de mí. Hizo una pausa, dejando que la habitación volviera a quedar en silencio. Permíteme ilustrarte. No soy de este mundo, dijo Madara con palabras mesuradas y deliberadas. Vengo de una realidad completamente distinta, una que no se parece a nada que puedas imaginar. La revelación golpeó la sala como un trueno. Los susurros se extendieron como la pólvora, la incredulidad y la conmoción recorrieron los panteones allí reunidos. Además, no vine a presentarme, continuó Madara con voz suave pero contundente. No, solo eres una idea de último momento. Mi propósito aquí es mucho más personal. Vine a presentarme a una niña pequeña, una que, como yo, proviene de la misma realidad. Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente la mirada y bajando la voz a un tono bajo y peligroso. Su nombre es Naruto Uzumaki. El nombre quedó flotando pesadamente en el aire. El silencio se extendió por la sala mientras los líderes procesaban lo que acababa de decir. Las implicaciones de sus palabras los abrumaban. Un ser de otra realidad, tan poderoso como para derrotar a Ophis, se encontraba ante ellos, y ahora hablaba de un niño con un origen similar. Naruto Uzumaki, un humano. El nombre significaba poco para la mayoría, pero para quienes lo conocían, tenía un gran peso. Los ojos de Thor se entrecerraron peligrosamente, su agarre en Mjolnir se hizo más fuerte, la mirada de Odín se dirigió pensativamente a Sirfetch'd, cuya expresión permaneció neutral, aunque sus dedos se apretaron contra el apoyabrazos de su silla. Azazel, Michael, Odín, Akasa, Moka, Sirfetch'd, Thor y Grayfia. 8 personas en la sala que lo conocían, algunas mucho más íntimamente que otras. ¿Qué quieres de él?, preguntó Thor por primera vez. Sus ojos azules brillaban con una mirada peligrosa y protectora hacia su amigo de bigotes rubios. Madara, aparentemente saboreando el momento, miró fijamente al dios del trueno. ¿Por qué no me interesaría, Thor? Un adolescente de 17 años que luchó contra ti, uno de los 10 más fuertes del mundo, y terminó en empate. Todo un logro para alguien tan joven, les reveló a todos. Amaterasu se giró bruscamente hacia Thor. ¿Es cierto?, preguntó, con voz más baja, pero con un matiz de incredulidad y curiosidad. Lo es, admitió Thor sin vergüenza. Una oleada de incredulidad invadió la sala. La mera idea de que alguien pudiera plantarle cara a Thor, un guerrero cuya fuerza era reconocida universalmente, era asombrosa. Solo Grayfia, Odín y el propio Thor lo sabían. Pero para todos los demás, fue un shock. Aunque cuando supe de él, la mirada de Madara se posó en la reina vampiro y su hija. Fue después de que mi subordinado, tu ex esposo, me dijera su nombre. Akasa apretó los dientes y permaneció de pie protectoramente junto a Moka, que estaba igualmente enojada y nerviosa. Pero lo más importante, continuó Madara, imperturbable. ¿Por qué no querría conocerlo? Siento una afinidad con él. Alguien nacido en el mismo mundo que yo. Es más o menos cierto. El fantasma de Lucia sentía una especie de parentesco con el Uzumaki. Thor apretó con más fuerza el Mjolnir, con expresión indescifrable mientras su mente corría.
Si crees por un instante que permitiríamos que le hicieran daño, Madara lo interrumpió con una risita, levantando una mano como para apaciguarlo. ¿Daño? No, no, me malinterpretas, dios del trueno. No tengo intención de hacerle daño. Todo lo contrario. Veo potencial en él, un potencial que pocos de ustedes pueden comprender. Es más de lo que aparenta, y quiero asegurarme de que lo comprenda. Hablas como si fuera tuyo y pudieras reclamarlo, dijo Yasaka con frialdad, sus colas doradas parpadeando detrás de ella mientras su mirada aguda se encontraba con la de él. Madara sonrió pero al final no dijo nada. Retrocedió un paso. Su presencia seguía siendo sofocante a pesar del ligero retroceso. En cuanto a todos ustedes, comenzó, con un tono más formal, más autoritario. Tienen 2 meses. 2 meses para decidir si se someten a mí y viven o si me declaran la guerra. El Sharingan giraba lentamente. Su resplandor carmesí era un crudo recordatorio de su poder. Elige con sabiduría, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo amenazador. Porque te aseguro que las consecuencias de desafiar serán incontables. Dicho esto, desapareció, disipándose su cuerpo en una nube de humo negro. El peso opresivo de su presencia se disipó, pero la habitación permaneció cargada con la gravedad de sus palabras. Los líderes intercambiaron miradas tensas, sus mentes ya estaban ocupadas con las implicaciones de la decisión que tenían ante ellos. Fin. Capítulo 26. Hola muchachos. Espero que estén todos bien. Normalmente no respondo a los mensajes, aunque solo sea porque mi vida también se vuelve ocupada y no suelo concentrarme en verificar si recibí algún mensaje. Pero, madre mía. Con tantos mensajes privados, no tuve más remedio que explicar rápidamente la decisión de traer a Madara y cómo venció a Otis, etc. No entraré en muchos detalles ya que esto se tratará en algún lugar entre los capítulos 32 y 35 y no quiero hacer spoilers. Pero la idea es que Madara fue traído aquí en esta dimensión unos momentos antes de que se suponía que muriera de vejez, y de alguna manera fue revitalizado, lo que nuevamente, todo esto se explicará alrededor del capítulo 32-35, pero al ser traído de regreso en su apogeo y estar en este nuevo mundo, ha estado viviendo aquí durante mucho tiempo, y ha tenido mucho tiempo para entrenar, aprender y absorber. Tanto es así que es una bestia muy diferente de lo que era en la nación elemental, que alcanzó su apogeo cuando tenía 30 o 40 años. Estamos hablando de un Madara que ha vivido alrededor de 2 siglos como mínimo y que ha tenido mucho tiempo para superar realmente a algunos de los seres más poderosos del mundo de XD. Y en cuanto a cómo venció a Otis, eso también se revelaría en algún lugar del capítulo 32-35, pero si piensas que es ridículo, echa un vistazo a la maldita novela ligera, léelas y verás cómo Otis ya no está en su apogeo debido a que sus poderes fueron absorbidos y cómo tiene que esconderse en la casa de Issei, etc. Entiendo que algunos de ustedes no estén contentos con la entrada de Madara a este mundo y todos tienen derecho a sus opiniones y sentimientos, pero les sugiero que me den un poco de tiempo para cocinar antes de que decidan salir del restaurante. De todos modos, empecemos, ¿vale? Comenzar. Naruto estaba de pie en el balcón. El aire fresco de Agrias apenas calmaba su corazón acelerado. Sus ojos cerúleos estaban fijos en el lugar donde Madara Uchiha había estado momentos antes, mientras su mente repasaba la escena una y otra vez. El nombre Uchiha flotaba en sus pensamientos como una densa nube de tormenta. Se aferró a la barandilla, con los nudillos blancos por la tensión. ¿Cómo fue esto posible? ¿Fue este Madara Uchiha traído aquí de la misma manera? ¿Llegó aquí antes de la masacre del clan Uchiha? ¿Había más Uchiha o Shinobi aquí en este mundo? Una cantidad ilimitada de preguntas inundaron su mente mientras repasaba una y otra vez los acontecimientos que acababa de presenciar. Oye, mocoso. La voz gruñona del Kyuubi irrumpió en sus pensamientos, aguda e impaciente. Reacciona. Naruto se estremeció al oír el tono, saliendo de su estupor. ¿Qué quieres, zorro? Espetó, aunque su voz carecía de su habitual fogosidad. ¿Viste lo que acaba de pasar? Ese tipo, Madara Uchiha, él, ¿quién demonios es? El gruñido del Kyuubi resonó en la mente de Naruto, bajo y amenazante. Una amenaza absoluta, una plaga para la realidad misma. Naruto se aferró con más fuerza a la barandilla. ¿Qué quieres decir? ¿Quién es? ¿Por qué está aquí alguien del clan Uchiha? El recuerdo de lo asustado que estaba el Kyuubi mientras gritaba su nombre lo atravesó. No hace falta decir que Naruto estaba comprensiblemente nervioso mientras esperaba la respuesta del Biju. El Kyuubi dudó un buen rato, una pausa inusual para la orgullosa y temible bestia.
Madara Uchiha, comenzó lentamente, con un tono destilando desdén, no es un Uchiha cualquiera. Fue uno de los dos fundadores de Konoha, junto con Hashirama Senju, el primer Hokage. Naruto parpadeó, el peso de la revelación lo golpeó como un árbol que se derrumba. ¿Qué? ¿Fundó Konoha? ¿Con el primer Hokage? La idea parecía casi imposible de comprender. Entonces, ¿cómo diablos estaba vivo? Sí, gruñó el Kyuubi. Pero no lo confundas con un héroe, muchacho. Madara no era como Hashirama. No es que el primer Hokage fuera mucho mejor cabrón. Pero con Madara, no buscaba la paz ni la unidad. No, ese cabrón solo buscaba poder y control. Veía el mundo como algo que podía doblegar a su voluntad, y usó a todos a su alrededor para lograrlo. Naruto frunció el ceño, con la mente dando vueltas. Entonces, ¿qué pasó? Si es de esa época, debería haber muerto hace mucho, ¿no? ¿Cómo es que está aquí ahora? El gruñido del Kyuubi se intensificó, su irritación impregnando cada palabra. Esa es la pregunta, ¿no? El Madara que conocí murió hace mucho tiempo. Supuestamente, al menos por lo que aprendí durante el tiempo que estuve sellado en Mito. Pero aquí está, vivo y, sin duda, más fuerte que nunca. Mito. Algo que preguntaría más adelante, en este momento había algo mucho más preocupante. A Naruto se le revolvió el estómago. Luchaste contra él, ¿verdad? Luchar contra él. El Kyuubi soltó una risa amarga. No luchó contra mí, mocoso. Me esclavizó. Ese bastardo me arrancó la libertad, usó su Sharingan para encadenarme como a un perro y me obligó a destruir todo a mi paso. No luchó contra mí, me dominó. Naruto sintió una oleada de incredulidad, pero también, ira al pensar que alguien subyugaba a la poderosa bestia. Ahora su relación con su bestia con cola seguía siendo muy tensa, aunque había mejorado un poco, un término que usaba con ligereza, pero a pesar de lo tensa que estaba, ser controlado seguía sin convencer al rubio. Sobre todo cuando sabía que la bestia con cola solo quería ser libre y estar sola. Él te controlaba. ¡Qué locura! No sabes ni la mitad, espetó el Kyuubi, con una voz venenosa. Madara era una fuerza de la naturaleza, más fuerte de lo que imaginas. Su Sharingan por sí solo podía doblegar la voluntad del oponente más tenaz, y aunque me cueste admitirlo, no puedo derrotarlo. Exceptuando a tu primer Hokage, nadie podría. A excepción de su padre, junto con Indra y Asura. Pero eso fue hace muchos siglos. Naruto tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Si es tan poderoso, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo puedo luchar contra alguien así? La respuesta del Kyuubi llegó de inmediato, con un tono áspero e implacable. No lo harás. Naruto parpadeó. ¿Qué quieres decir? No puedo simplemente, escucha, idiota. Rugió el Kyuubi, y su voz resonó en la mente de Naruto como un trueno. No estás listo para alguien como Madara. No puedes enfrentarlo, ni ahora, ni pronto, quizá nunca. Si lo intentas, te matará o te esclavizará. ¿Me entiendes? Naruto se estremeció, pero no discutió. El tono del zorro era más frío de lo habitual, casi como si estuviera suplicando, aunque el Kyuubi jamás lo admitiría. El Kyuubi suspiró antes de hablar en un tono más suave. Lo que tienes que hacer es entrenar. Más duro que nunca. Necesitas volverte más fuerte, más rápido, más inteligente. Y hasta que lo consigas, evítalo a toda costa. Si está interesado en ti, es por algo, y te prometo que no es bueno. ¿Es porque soy tu Jinchuriki que está interesado? No lo sé, admitió el 9 colas. Quizás sea porque eres un Uzumaki, o porque eres fuerte. Quizás sea porque eres mi carcelero, aunque no sé si lo sabe o no. La verdad es que no hay forma de saberlo. Pero esto es lo que puedo decirte. Madara Uchiha es un monstruo con el que nunca te has topado. Mucho peor que cualquier cosa que tú, o yo, podamos soñar. Así que evitarlo es absolutamente necesario. Si tenemos la más mínima sospecha de que está cerca, tenemos que escapar. El Kyuubi habló con gravedad. Naruto exhaló temblorosamente, sintiendo la gravedad de la situación. ¿Entrenar? Murmuró. De acuerdo. Lo entiendo. Tendré cuidado. Al abrir los ojos, el mundo del balcón volvió a enfocarse. Rias estaba de pie junto a él, con sus ojos color aguamarina llenos de preocupación. Por una vez, el shinobi deseó que su hermosa amiga pelirroja no estuviera cerca. XXXX Los líderes habían sido reubicados en una cámara más pequeña y fuertemente protegida dentro de ágredas. La habitación, aunque fortificada con runas y poderosas barreras, parecía casi sofocante comparada con la grandeza del salón del que acababan de salir.
El aire estaba cargado de tensión, como si la gravedad de la aparición de Madara Uchiha se cerniera sobre ellos como una sombra opresiva. Por lo que ellos sabían, él podría estar observándolos ahora mismo. Tanto era lo que este nuevo enemigo los había desconcertado, que los más fuertes de cada facción se encontraban en un estado de tensión incrementado, e incluso los más tranquilos de ellos se encontraban de un humor irritante. Los guardias se alineaban en los pasillos exteriores, con rostros sombríos y armas listas, mientras las patrullas registraban cada rincón del dominio en busca de cualquier rastro del hombre que había sumido la cumbre en el caos. Los informes llegaban periódicamente, pero todos eran iguales. Ni rastro de Madara, ni rastro de energía residual, ni rastro que seguir. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Dentro de la cámara, la atmósfera era caótica. Las voces se alzaban unas sobre otras, cada una más fuerte y apasionada que la anterior. Esto es un ultraje. Retumbó la voz de Zeus, haciendo temblar las paredes mientras chispas eléctricas crepitaban a su alrededor. Una cumbre de esta magnitud, y estamos indefensos ante tal amenaza. ¿Cómo podemos afirmar ser los protectores de nuestro pueblo cuando semejante ser entra y sale a su antojo? Atenea, de pie junto a él, se pellizcó el puente de la nariz. Su voz aguda atravesó el ruido. Gritar no resolverá nada, padre. Necesitamos respuestas, no teatro. Esto hizo que Zeus se erizara de irritación, pero no tuvo oportunidad de responder, pues Shiva, el destructor, permanecía de brazos cruzados, con su serenidad ocultando la furia que bullía en su interior. ¿Respuestas? ¿Qué respuestas podemos tener cuando nos aferramos a la oscuridad? Este hombre, el líder de la Brigada del Caos, nos ha declarado la guerra, y solo tenemos preguntas. Lu, con la lanza apoyada a su lado, golpeó el suelo con la culata. El sonido resonó por toda la habitación. ¿Y qué hay de este Naruto Uzumaki? ¿Por qué nadie ha explicado quién es? ¿Por qué es tan importante como para merecer la atención de Madara? La sala estalló nuevamente y las voces se alzaron en un debate frenético. Continuó durante un minuto entero, sin que aparentemente nadie pudiera restablecer el orden. Entonces, como un rayo de sol que atravesaba una tormenta, una ola de poder inundó la cámara. Irradiaba desde Ra, el dios egipcio del sol, quien se puso de pie, con su aura dorada brillando más que nunca. La luz iluminó su figura majestuosa. Su voz profunda resonaba con autoridad. «Basta», ordenó, y su voz silenció la sala al instante. El peso de su poder oprimió a todos los presentes, obligando incluso a los más obstinados a escuchar. Este caos no nos llevará a ninguna parte. Somos líderes de nuestro pueblo, y es nuestro deber actuar con claridad y propósito, no con miedo ni descontrol. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos dorados de Ra recorrieron la sala con una expresión severa pero serena. Si vamos a enfrentar esta amenaza, primero debemos comprenderla. Las acciones de Madara Uchiha y su interés en Naruto Uzumaki son cruciales. Para continuar, necesitamos respuestas. Michael, el serafín, asintió. Su tranquila presencia alivió la tensión. Ra tiene razón. Abordemos esto con sabiduría y paciencia. Tomar decisiones precipitadas ahora solo empeorará nuestra situación. Ra se giró hacia la delegación nórdica antes de acercarse al líder del vampiro, con una mirada penetrante que alternaba entre ellos. Odin, Thor y Akasa, Madara mencionó que supo de Naruto Uzumaki por el ex esposo de Akasa. ¿Qué saben de este niño? ¿Quién más en esta sala sabe de él? Todas las miradas se dirigieron a los dioses nórdicos y a Akasa. Por un instante, el silencio se prolongó, y entonces Sith Lucifer, de pie al frente de la delegación diabólica, se aclaró la garganta. Conozco a Naruto Uzumaki, dijo Sith, con una voz tranquila que atravesó la tensión. Lo conocía mucho antes que nadie en esta sala. Masaka, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte de la discusión, finalmente habló, moviendo sus colas doradas tras ella mientras su mirada se fijaba con curiosidad en Sith. ¿Conocías su poder?, preguntó con tono mesurado. ¿Sabías también que venía de otra realidad? Lo hice, admitió Sith, con la mirada firme y carmesí. Pero no me correspondía revelar esa información sin su consentimiento. Al principio, el propio Naruto no comprendía del todo su situación, ni cómo había llegado hasta aquí ni cómo regresar. Akasa dio un paso al frente, recorriendo la habitación con su mirada esmeralda. Por recomendación de Sith, Naruto acudió a nosotros, dijo con voz firme. Buscaba respuestas sobre cómo podría regresar a su mundo. Desafortunadamente, a pesar de mi experiencia con hechizos espacio-temporales, no pude ayudarlo. Odin continuó donde ella lo dejó.
Después, llegó al panteón nórdico, dijo el padre de todos. Esperaba que tuviéramos una solución, pero yo tampoco pude ayudarlo. Su llegada aquí no fue por su culpa. Según Naruto, un portal se formó bajo él y lo atrajo a este mundo. La sala bullía de murmullos mientras los líderes asimilaban la información. Vishnu, el preservador del panteón hindú, habló con voz serena pero con un matiz de curiosidad. Si su llegada no fue obra suya, ¿quién o qué fue el responsable? ¿Quién ostenta tal poder? Odín negó con la cabeza con gravedad. Eso sigue siendo un misterio. Pero no se equivoquen, quien lo trajo aquí es poderoso. Aunque el propósito de su llegada sigue sin estar claro. Y uno se pregunta, Sun Wukong atrajo la atención de todos con el ceño fruncido. ¿Madara Uchiha fue traído aquí de la misma manera? Y si es así, ¿qué tienen en común estos dos para que esta fuerza externa los haya traído aquí? Shiba frunció el ceño, con curiosidad y cautela. Sabemos que provienen de la misma realidad. Y que ambos son fuertes, como lo demuestra el poder que este Naruto tiene para empatar con Thor. Miró fijamente al dios del trueno, y el recordatorio provocó la sorpresa de muchos en la sala, que habían olvidado esa información. ¿Pero hay algo más? ¿O son estos los únicos factores? La pregunta quedó flotando en el aire y sus implicaciones se hundieron en las mentes de todos los presentes. Osiris fue el primero en hablar, con su voz profunda y firme rompiendo el silencio. ¿Dónde está ese Naruto Uzumaki ahora, Sir Zech? Si Madara se ha interesado por él, es imperativo que sepamos que está a salvo y a salvo. Naruto sigue en Agreas, respondió Sir Zech con calma antes de continuar. Estuvo presente durante la cumbre, aunque no en la sala principal. Actualmente, está bajo la protección directa de Graifia, y confío plenamente en ella para garantizar su seguridad. Los ojos dorados de Amaterasu se entrecerraron. Es prudente retenerlo aquí. La aparición de Madara demostró que ni siquiera Agreas es impenetrable. Si decide atacar de nuevo, este podría ser su primer objetivo. Shiba asintió con los brazos cruzados. No podemos arriesgarnos a que lo capturen, o algo peor. Si Naruto Uzumaki es tan importante como implica el interés de Madara, retenerlo aquí es una apuesta arriesgada que no podemos correr. Entonces, ¿qué sugieres? Intervino Atenea, con su armadura plateada reluciendo al inclinarse hacia adelante. ¿Lo enviamos a uno de nuestros reinos? ¿A quién cuidar? Un paso en falso podría generar fricción, sobre todo si Madara decide actuar. Dan levantó la mano, con su mirada esmeralda penetrante. Estamos perdiendo el tiempo debatiendo lo obvio. El chico debe estar escondido. Cuanto más tiempo permanezca expuesto, mayor será el riesgo para él y para todos nosotros. Nadie discute que debe estar escondido, rugió Ra, con su aura dorada encendiéndose ligeramente. Pero la pregunta es ¿dónde? ¿Y cómo nos aseguramos de que permanezca oculto mientras seguimos reuniendo las respuestas que necesitamos? No se trata solo de trasladarlo de un lugar a otro. Dudo mucho que Madara sea un tonto. Se anticipará a tales acciones. Sun Wukong se cruzó de brazos, apoyado perezosamente contra la pared. Podríamos esconderlo en las montañas de mi tierra natal. Está bien escondido, y debería ser fácil para algunos de ustedes llegar a él en caso de que lo vulneren. Thor gruñó, apretando con más fuerza el Mjolnir. Si crees que las montañas lo detendrán, subestimas a lo que nos enfrentamos. Antes de que la discusión se intensificara, Michael levantó una mano. Su voz serena atravesó la tensión. Debemos concentrarnos. La aparición de Madara ha dejado algo claro. No estamos preparados. Necesitamos fortalecer nuestras defensas y, lo que es más importante, necesitamos mejores herramientas para combatirlo. Y Azazel, creo que puedes ayudarnos con eso, añadió Michael. Azazel, que había permanecido en silencio hasta ahora, arqueó una ceja antes de que lo reconociera. ¿Te refieres al artefacto sagrado Longinus artificial que he creado? Michael asintió, ignorando las expresiones de sorpresa que habían cruzado los rostros de tantos líderes de facción. Sí. Es realmente impresionante, admitió Atenea con libertad. Si pudieras fabricar más engranajes sagrados Longinus y los usáramos, podría ayudarnos a cambiar el rumbo. O al menos, a acortar la distancia que nos separa de ese monstruo. El líder Grigori suspiró, pasándose una mano por el cabello plateado. No es tan sencillo, Atenea. Crear engranajes artificiales de clase Longinus no se trata solo de juntar energía divina y dar por terminado el día. Requiere tiempo, recursos y muchísima precisión. Entonces te proporcionaremos lo que necesitas, intervino Sir Zech. Ajuka conoce bastante bien tu trabajo, y entre los dos, creo que esto se puede hacer más rápido.
Eso sin duda ayudaría, pero aún así sería una lucha. Y no tienes que hacerlo solo, respondió Akasa amablemente al líder Gregory. Estaría dispuesta a ayudar, y estoy segura de que algunos de nosotros también lo estamos, aunque solo sea donando las mentes más brillantes de nuestra facción. Los innumerables asentimientos que siguieron acentuaron su declaración. Azazel sonrió. Eso me facilitaría mucho el trabajo. Sin duda puedo trabajar con eso. ¿Y en qué habilidades te concentrarías?, preguntó Vishnu con tono tranquilo pero inquisitivo. ¿Se te ocurre algo para esta tarea? Azazel se encogió de hombros, recuperando su actitud despreocupada. Tengo algunas ideas en mente, pero incluso con ayuda, es más fácil decirlo que hacerlo. Tendremos que hacer lo mejor que podamos, afirmó Odin. Ra asintió. De acuerdo. Azazel, colabora con Ajuka. Me aseguraré de que Egipto te proporcione los recursos adicionales que necesites. Pero debes actuar con rapidez. Cada momento que nos demoremos es un momento que Madara podría aprovechar para superarnos en maniobras. El líder Grigori sonrió con suficiencia, sus afilados dientes brillando. Tienes mucha fe en mí. No te preocupes, cumpliré. Solo asegúrate de no meterme en política. La política es inevitable, comentó Shiva con la mirada firme. Pero en este caso, nos aseguraremos de que no interfieran. La sala se sumió en un tenso silencio, el peso de sus decisiones presionaba a todos los presentes. XXXX Graifia Lucifuge caminaba con paso rápido por los laberínticos pasillos de Agreas, con sus tacones resonando suavemente contra el suelo pulido. Tras ella, Naruto la seguía en silencio. Su habitual actitud enérgica había sido reemplazada por una quietud inquietante. A ambos lados de los pasillos se encontraban varias docenas de guardias de élite, con la mirada atenta y las armas preparadas. Algunos lanzaron miradas de culpabilidad y odio hacia la rubia. Y Graifia, nada divertida por su recepción, miró fríamente a cada uno. Lo que provocó que muchos se dieran la vuelta y tragaran saliva. Después de la repentina introducción, se le había ordenado permanecer al lado de Naruto y asegurarse de que lo trasladaran a un lugar seguro. Lo cual ella había seguido perfectamente. Pero había habido una orden adicional por parte de Sithech, donde cada hora aproximadamente, Naruto debía ser trasladado a diferentes cámaras de seguridad para garantizar que ni siquiera los guardias supieran dónde estaba. Esto estaba siendo tratado como un asunto que amenazaba al mundo y la seguridad de Naruto era considerada la máxima prioridad para ellos y todos los demás. El viaje a la cámara segura transcurrió sin incidentes, pero la inquietud de Graifia solo crecía con cada paso. Echó un vistazo a Naruto, cuya expresión era indescifrable, con los ojos cerúleos fijos en el suelo. La visión la inquietó. Lo había visto enfrentarse al peligro con una determinación inquebrantable, pero ahora parecía perdido. ¿Está bien, Naruto-sama?, preguntó suavemente, su voz delatando un rastro de preocupación. Naruto no respondió de inmediato. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada se encontró con la de ella, y ella vio la confusión que se arremolinaba en su interior. Estoy bien, murmuró, aunque su tono carecía de convicción. Graifia quiso presionarlo, preguntarle qué pensaba, pero se contuvo. No era el momento. Por ahora, su prioridad era su seguridad. Volvió a concentrarse en el camino, buscando con la mirada cualquier señal de peligro. La cámara de seguridad estaba justo enfrente, con sus pesadas puertas grabadas con runas custodiadas por otro contingente de soldados. Los guardias la saludaron al acercarse, haciéndose a un lado para dejarles entrar. Dentro, la cámara era austera pero fortificada, con sus paredes revestidas de intrincados sellos mágicos diseñados para repeler incluso a los intrusos más poderosos. Graifia condujo a Naruto al interior, siguiéndolo antes de cerrar la puerta con llave. Aquí estarás a salvo, dijo con voz firme a pesar de la inquietud que la atormentaba. Esta habitación está protegida contra cualquier intrusión. Nadie puede entrar sin mi permiso. Naruto asintió distraídamente, con la mirada vagando por la habitación. Sus palabras no parecían consolarlo, y Graifia no podía culparlo. Después de lo que había presenciado, incluso las barreras más fuertes debieron de parecerle insuficientes. Dudó un momento antes de volver a hablar. Naruto-sama, si hay algo que quiera comentar, estoy aquí para escuchar. Naruto la miró, su expresión se suavizó un poco. Gracias, Graifia, dijo en voz baja. Pero, creo que necesito un tiempo para pensar. Caminó hacia el sofá cercano, se sentó y suspiró mientras miraba intensamente el suelo. La mirada de Graifia se suavizó, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era Madara Uchiha en realidad?
¿Por qué se había interesado tanto por Naruto? ¿Cuán poderoso era? Y, lo más importante, ¿cómo podría proteger a Naruto de una amenaza como esa? Quizás se debió a su mayor sensación de tensión y a la necesidad de algún alivio. Tal vez fue porque ella quería consolarlo y eso era todo lo que podía pensar para sacarlo de la cabeza lo que había sucedido. O podría ser que ella simplemente quería disfrutar cada momento que pudiera con él. Sin importar las razones, que más tarde se daría cuenta que eran todas las que la obligaron a hacerlo, Graifia caminó hacia él hasta que sus pies estuvieron en su línea de visión directa, sus manos se levantaron y ahuecaron suavemente su rostro mientras lentamente inclinaba su rostro hacia arriba hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Ella se inclinó y bajó el rostro para encontrarse con el de él, todavía enmarcado por sus manos. Y sin dudarlo, Graifia besó a Naruto lentamente, sus labios picoteando suavemente sus labios y retirándose antes de descender nuevamente con un empujón más fuerte, transmitiéndole su afecto a través del arte sagrado del beso. Naruto aceptó de inmediato, besándola torpemente, un pequeño rubor rosado tiñó sus mejillas mientras era empujado lentamente hacia atrás hasta que su espalda tocó el suave cojín del sofá, con Graifia depositándose sobre sus piernas. Con ella inclinada hacia adelante y sobre él mientras lo dominaba completamente en el apasionado y abrasador beso que había iniciado entre ellos. XXXX salto temporal. 4 horas después. Naruto se sentó solo, contemplando cuánto tiempo tendría que esperar. Lamentablemente, después de su más reciente cambio de ubicación, Graifia lamentablemente se fue, convocado por Sithets para atender algún otro asunto que necesitaba atención y obligando al rubio a estar solo durante los últimos 10 minutos. El silencio de la habitación lo oprimía, roto solo por el leve zumbido de los sellos mágicos que cubrían las paredes. Había pasado los últimos minutos dándole vueltas a los acontecimientos, intentando comprender la repentina aparición de Madara Uchiha y las graves implicaciones que conllevaba. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido, interrumpiendo el hilo de pensamientos de Naruto. Levantó la vista y vio a Sir Zetsu Lucifer entrando en la habitación, con expresión tranquila pero cansada, reflejo de la gravedad que se había apoderado de Agrias desde la cumbre. Disculpa la espera, Naruto, dijo Sir Zetsu, con una sinceridad difícil de ignorar. Se acercó lentamente. Su cabello carmesí reflejaba el resplandor de las luces encantadas. Naruto se levantó, sacudiéndose los pantalones. No pasa nada. Pensé que estarías ocupado. Pasaron muchas cosas por allá. El líder del submundo suspiró, con una leve sonrisa en los labios. Eso es decirlo suavemente. He pasado las últimas horas en conversaciones privadas con algunos líderes electos. Solo aquellos en quienes confiamos saben de estas reuniones. Naruto frunció el ceño levemente e inclinó la cabeza. ¿Por qué tanto secretismo? Cuanta menos gente lo sepa, más seguro será, explicó Sir Zetsu. La aparición de Madara ha puesto a todos nerviosos. No podemos arriesgarnos cuando se trata de compartir información sensible. Hizo una pausa, con la mirada fija. Lo que me lleva a por qué estoy aquí. Naruto se cruzó de brazos. ¿Cuál es el plan entonces? Sir Zetsu se acercó, bajando ligeramente la voz. Hemos decidido, tras mucha deliberación, que es mejor trasladarte a un lugar alejado del inframundo. El panteón sintoísta se ha ofrecido a acogerte temporalmente. Sus tierras están bien protegidas y aisladas, lo que las convierte en un lugar ideal para mantenerte a salvo. ¿El panteón sintoísta? Como Amaterasu, Susanoo y demás. Al menos, de ahí creía Naruto que venían, suponiendo que recordara correctamente lo que Graifia le había enseñado. Sí, asintió la pelirroja. Ya han accedido a acogerte. Estarás bajo protección constante, rodeado de sus mejores guerreros y dioses. Graifia también permanecerá contigo. Además, San Wukong, el rey mono, se ha ofrecido como voluntario para ser uno de tus guardianes personales. ¿El rey mono? Repitió Naruto, levantando una ceja. Sir Zetsu rió levemente. Es un ser excéntrico, pero su fuerza y astucia son notables e impresionantes. Estarás en buenas manos. El shinobi apartó la mirada, dándole vueltas a las implicaciones de estar escondido. No era que no apreciara el esfuerzo, pero la idea de ser tratado como un secreto frágil le dejaba un sabor amargo. De alguna manera, el líder diablo sabía exactamente el tipo de pensamientos que albergaba. Naruto, dijo Sir Zetsu suavemente, necesito que sepas que no se trata de encarcelarte. Solo queremos que estés a salvo y espero que no sientas que te estamos quitando tu libertad. Naruto levantó la vista y se encontró con la mirada preocupada de Sir Zetsu.
Tras una breve pausa, negó con la cabeza. No me siento así, Sircex. Lo entiendo. Esto me supera. Si eso significa proteger a la gente, lo haré. El alivio inundó el rostro de Sircex. Gracias, Naruto. Agradezco mucho tu disposición a cooperar. Solo, dime qué puedo hacer. Naruto esbozó una pequeña sonrisa, aunque exhausta. La expresión de Sircex se tornó seria. Además de protegerte, necesitamos algo de ti. Información. Es comprensible y algo que había estado esperando desde hacía tiempo. Ignorando los pensamientos de la rubia, Sircex continuó. Necesitamos aprender todo lo que sabes sobre Madara. Sus habilidades, sus objetivos, cualquier cosa que nos ayude a comprender a qué nos enfrentamos. Incluso el más mínimo detalle podría marcar la diferencia. El shinobi suspiró. Bueno, supongo que deberíamos empezar con el Sharingan y el clan Uchiha. Esta iba a ser una larga discusión. Fin.